Estamos estudiando el libro o carta a los romanos y vamos al capítulo 3, carta a los romanos. Bien, se introduce el apóstol Pablo con dos preguntas retóricas, pedagógicas, que dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Se contesta en el versículo 2. Dice mucho de todas maneras. Primero, ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos tenían mucho más ventaja que los gentiles. Dice que los gentiles en aquel tiempo estaban sin Dios, Cristo, alejados de la promesa, de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mientras tanto, ellos tenían muchas ventajas. Dice que primero fue confiada la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento estaba en la ley, o Torah, o enseñanza, la ley, los 5 libros, ¿verdad? Escritos por Moisés. Luego la ley, los profetas y los salmos. Pero también en el mismo libro de Romanos, capítulo 9, versículo 4, nos habla de las muchas ventajas que estos tenían frente a los gentiles. Romanos capítulo 9, versículo 4, dice así de la forma siguiente. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Ellos fueron el pueblo adoptado como un pueblo de Dios, pueblo especial. La gloria, el pacto sinaítico, la promulgación de la ley, dio la ley a ellos, el culto, las promesas. Ellos tenían el culto Dios verdadero, la que lo adoraban, las enseñanzas, políticos, todo esto, y entonces ellos tenían la adoración recta en ese tiempo. Era de que los gentiles estaban adorando ídolos, ellos estaban adorando al Dios verdadero, así que ellos tenían mucho más ventaja que los gentiles. Dice que también las promesas, hizo las promesas, ¿verdad? Abraham, a Isaac, a Jacob, ellos eran poseedores de esas promesas. Versículo 5, quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, qué bendiciones y qué privilegios tenían ellos. Sin embargo, ellos fueron crédulos, fueron duros. Cuando vino el Señor, lo rechazaron, hicieron un homicida, hicieron a Barrabás, llegaron, dice, al justo, al santo y al verdadero. Pero ellos tenían grandes bendiciones, y mataron a su propio Mesías en la cruz del Calvario. Esto los hacía mucho más culpables, más responsables delante del Señor. Luego dice el versículo 3, pues que algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De una manera, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice que algunos de ellos fueron incrédulos. Realmente como pueblo rechazaron al Señor, fueron incrédulos. No creyeron en el mensaje del Evangelio de Dios, meramente anunciado por el Señor, el Evangelio del reino, luego los apóstoles, el Evangelio de Cristo, muerte, su cultura, su resurrección gloriosa. No fueron incrédulos, pero por esa incredulidad iba a ser habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo dice que de ninguna manera Dios siempre cumple sus promesas, es fiel, no es como el hombre. Por eso dice, sea Dios veraz, porque Él cumple sus promesas, sus palabras, y la cumple. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque el hombre muchas veces no cumple lo que promete, promesas, pactos, no que la cumple. Entonces por eso dice, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Ahora bien,
como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, venzas cuando fueres juzgado. El hombre quiere poner en el banquillo de los acusados a Dios, ¿verdad? Pero dice que Dios siempre vence, para que seas justificado en tus palabras, venzas cuando fueres juzgado. Dios mira el panorama entero, el hombre solo mira una parte, no puede, ¿verdad? Por tanto, entender, juzgar los justos juicios de Dios, del Señor. Y el versículo 5 está diciendo que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De una manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. La justicia humana lo que hace es que la justicia divina sea resaltada, ¿verdad? Se manifieste más, con más gloria y con más abundancia. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios tiene que juzgar al mundo, ¿verdad? Por sus hechos, por sus obras. ¿Verdad? De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Por la mentira, dice, nuestra, la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué no decir como se calumnia? Como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es decir, habían judíos que calumniaban a los apóstoles, el apóstol Pablo, como que si ellos decían, hagamos males para que vengan bienes. El apóstol dice, esas personas que hablan así, condenación es justa. ¿Qué pues somos nosotros? Versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Aquí se está incluyendo el apóstol Pablo como judíos. Dice nosotros, quiere decir los judíos. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Ellos son los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Recordemos que el capítulo 1 es una acusación para las naciones gentiles que se corrompieron, ¿verdad? Anduvieron en pecado, en maldades, dejaron, dice, la gloria del Dios incorruptible, y adoraron, ¿verdad?, la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, hicieron, ¿verdad?, se desviaron completamente, hicieron iniquidad, porque dice que creyendo ser sabios se hicieron necios, y entonces miramos pues cómo se condenó a las naciones gentiles por su pecado y sus maldades. Pero en el capítulo 2 se condena a los judíos, porque ellos que juzgaban a los gentiles de hacer todas estas cosas, ellos hacían lo mismo. Entonces, con el juicio que juzgaban, con ese mismo juicio se condenaban a sí mismos. Y en el capítulo 3 está diciendo que todos están bajo condenación, tanto judíos como gentiles. Dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, todo el mundo ha pecado y está bajo el juicio de Dios. El versículo 10 dice de la siguiente forma, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Miramos que no hay justo ni aun uno de sí mismo. ¿Puede algún hombre decir yo soy justo, que yo hago la voluntad de Dios perfecta? Solamente hubo un hombre que vino aquí a la tierra justo, que nunca pecó, fue el Señor Jesucristo. Después dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está hablando de la nación judía que se desvió, apostó de la fe, dejó de adorar al Dios verdadero, se fue a adorar a los Baales, a los ídolos mudos, que no ven, que no oyen, no andan, no hablan, ¿verdad? Que entonces se desviaron completamente. Entonces dice que no hay quien entienda el camino de Dios, es decir, la nación judía bajo apostasía. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles para el plan y el propósito de Dios que tenía para ese pueblo. Porque Él le dijo, si ustedes van a ser para mí un pueblo, reino de sacerdotes y de gente santa, un pueblo especial, van a ser mi especial tesoro. Pero ellos no quisieron, la rechazaron completamente el pacto, lo cantaron, fueron tras los ídolos, tras los baales, la hicieron obras abominables. Entonces dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron a uno. Y comienza a mencionarlos en el versículo 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. En vez de glorificar a Dios con su boca, con su garganta, con sus labios, para presentar sus miembros, instrumentos de Dios, lo dice aquí mismo en Romanos 6, versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En vez de hacer eso, ¿verdad? Más bien se presentaron para estar llenos de iniquidad, de maldad. Dice, sepulcro abierto de su garganta, como una tumba abierta, fétida. Con su lengua engañan, en vez de hablar la verdad, en vez de glorificar a Dios. Veneno de áspida hay debajo de sus labios, en vez de honrar y glorificar a Dios con sus labios. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, pecamos siempre a Dios, sacrificio de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Ellos más bien, ¿verdad?, se llenaron de maldición, ¿verdad? Y veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Los pies se apresuran para derramar sangre. Los pies, en vez de llevar, ¿verdad?, el glorioso evangelio, en vez de glorificar a Dios haciendo buenas obras, los pies fueron presurosos para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Dice que no hay paz para los impíos. Ellos viven como el mar, dice Isaías, que los impíos son como el mar embravecido, ¿verdad?, que espuman cieno y lodo. No pueden estarse quietos, ¿verdad? No, que se desviaron haciendo lo malo, en vez de glorificar al Señor. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No tienen temor de Dios, no, que hacen obras perversas, dignas. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces lo que la ley dice, lo está diciendo aquellos que estaban bajo la ley, es decir, para el pueblo judío, para que toda boca se cerrara, y no pudieran ellos de ninguna manera jactarse de que estaban haciendo la voluntad de Dios. A toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El versículo 20 dice de la siguiente manera, ya que por las obras de la ley un ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley un hombre puede llegar y justificarse. ¿Por qué? Porque para poder justificarse tendría que no haberla quebrantado nunca, es decir, no haber pecado. Pero como nadie la cumplió, solamente Jesucristo, entonces nadie por medio de la ley puede llegar y justificarse delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley hace, señala, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, por medio de la ley, ningún hombre puede llegar delante de Dios, presentarse como justo, porque la ha quebrantado, ¿verdad? Entonces, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero el versículo 21 está diciendo lo siguiente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, haciendo a un lado la ley, porque
nadie la cumplió, se ha manifestado, se ha declarado, se ha dado a conocer la justicia de Dios. Esa justicia de Dios es que Dios es justo al enviar a su Hijo para pagar el precio del pecado de la humanidad, ¿verdad? Y eso es testificada por la ley y por los profetas, ¿verdad? La ley anunciaba, tenemos en el Salmo 22, donde dice, horadaron mis manos y mis pies, y sobre mis ropas echaron suerte. Y también los profetas anunciaban, ¿verdad?, esa justicia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice en Isaías, ¿verdad?, capítulo 53, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecemos cayó sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miramos entonces que esa justicia de Dios, ¿verdad?, por medio de Jesucristo es testificada por medio de la ley y los profetas. El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces Dios ha decidido salvar al hombre a través de su justicia, es decir, a través de su evangelio, ¿verdad?, porque Él dio a su Hijo en rescate para salvarnos, por cuanto dice la Escritura, para salvar tanto a judíos y gentiles, porque el versículo 23 está diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados. La justificación de parte de Dios es un acto judicial, donde llega el pecador creyente, es decir, que ha oído el evangelio y lo ha creído y se ha arrepentido, viene con un corazón sincero, lo obedece, se bautiza. Entonces Dios se aplica la sangre de Cristo a la hora del bautismo, está entonces muerto la vida vieja, la vida de pecado, de ignorancia, de maldad, y entonces es, ¿verdad?, sepultado con Él, como dice también en Romanos capítulo 6, sepultados con Él en el bautismo, para que juntamente con Él seáis resucitados para andar en vida nueva, y es limpiado y sellado con el Espíritu Santo. Entonces somos declarados santos, inocentes, gratuitamente, no porque el hombre merezca. Esa es la condenación. El hombre llega, ¿verdad?, tal como es, todos sus delitos y pecados, pero con una fe sincera y verdadera en el Evangelio. Entonces Dios lo perdona, ¿verdad?, a la hora del bautismo, lo lava con la sangre de Cristo y le da su espíritu, y lo declara inocente, santo, justo, por medio de esa acción judicial a través de la fe, ¿verdad?, en el sacrificio de Cristo, siendo justificados gratuitamente por gracia. Gracia es un don, es un regalo que Dios da. Por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da, porque nosotros no tenemos mérito alguno, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo que Dios nos da, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, sigue diciendo, ¿verdad?, que siendo justificados, declarados santos, gratuitamente por su gracia, por ese favor, ese regalo inmerecido de nuestra parte, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Cristo es la ofrenda, es el que Dios lo ofreció en la cruz del Calvario para rescatarnos de nuestra manera equivocada de vivir, para darnos, ¿verdad?, vida eterna a través de su sacrificio, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Dios lo puso como propiciación, el sacrificio propicio, acepto a Dios, es Cristo clavado en la cruz, derramando su sangre preciosa para sellar el nuevo pacto, para darle remisión de todos nuestros pecados, como dice también en el mismo libro de Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces Él no lo escatimó, sino que lo entregó para la salvación. Como dice en Juan 3:16, ¿verdad? Versículo precioso que sabemos de memoria, de la Biblia en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Él lo entregó, da como propiciación por todos nuestros pecados. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O dice en 2 Corintios, versículos 18 y 19, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Perdón, ¿verdad? Porque Dios no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados. En ese momento lo entregó a Jesús para darnos la redención y la salvación a través de su sacrificio. El versículo 26 nos continúa diciendo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como hemos venido hablando, Dios se presenta justo. ¿Por qué? Porque Él condena el pecado en la carne, es decir, en el cuerpo de nuestro Señor, clavado en la cruz del Calvario. Él hace un acto judicial, condenó el pecado en la carne, herido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecemos cayó sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. Entonces, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, de darla a conocer en este tiempo, en la era de la gracia, en la era del Evangelio, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor justifica, pero aquel que cree, el que es de la fe, el que obedece, como dice en Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces, miramos pues lo que nos dice la Escritura, y en el versículo 27 nos dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? ¿Puede acaso el hombre jactarse de algo ante Dios? De ninguna manera, no se puede jactar. Así miramos como el fariseo, ¿verdad? Que llegaron dos hombres al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo entró con jactancia, ¿verdad? Confiando en sus propios méritos, en él mismo. Decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, adúlteros, borrachos, ladrones. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No soy ni como ese publicano que está ahí. El publicano que realmente era pecador, ¿verdad? Entonces aquel estaba, dice, arrodillado, golpeándose el pecho, no se atrevía ni siquiera a alzar sus ojos al cielo y decía, ten piedad de mí que soy gran pecador. Miramos que el uno se jactaba de ser bueno, confiaba en sí mismo como justo. Entonces su oración no pasaba del techo del templo, porque era jactancioso, confiaba en sí mismo. El otro no tenía en qué confiar, porque era pecador, pero sí confiaba en Dios, perdón, en su misericordia. Le dice, ten piedad de mí, que soy gran pecador, y entonces el publicano salió justificado y el otro no. Entonces no puede haber ninguna jactancia. Dice que queda excluida. ¿Dónde estaba la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras
sea lo que el hombre puede hacer, ¿verdad? Las obras meritorias, no, no por la ley de la fe. La ley de la fe es el Evangelio. Dios dio el pago por nuestros pecados, de tal manera que no hay ninguna jactancia, ni para el judío, ni para el gentil. No solamente aceptar el don de la gracia por medio de la fe y un corazón humilde, sencillo, contrito y humillado y arrepentido completamente. Versículo 30 nos dice lo siguiente: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno, y Él justificará, declarará justo, santo y inocente, por medio de la fe, es decir, por medio del Evangelio, por medio de la obediencia al Evangelio, por medio de la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, aquellos, ¿verdad?, que crean el Evangelio, o creyeron en el tiempo de Pablo, cuando él andaba predicando, aquellos judíos que se rindieron por medio de la fe y creyeron en el Evangelio, ¿verdad?, y lo obedecieron. Entonces Dios lo justifica por medio de esa fe obediente que obra por el amor a los judíos, o sea, a los de la circuncisión, pero por medio de la misma fe, es decir, en el Evangelio, a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, ¿verdad? Entonces, el versículo 31 concluye haciendo una pregunta. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nos damos cuenta que sí hemos pecado. Los gentiles tienen la ley de la conciencia y los judíos tenían la ley escrita, ¿verdad?, que era la ley de Moisés dada en el monte Sinaí. Esa señalaba el pecado. Entonces aquella persona que oía el Evangelio se daba cuenta, ¿verdad?, que es pecador, y se da cuenta hoy también por la ley de su conciencia escrita en su corazón que es pecador y obedece el Evangelio. Así que somos justificados, ¿verdad?, por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo, para que nosotros andemos en vida nueva, haciendo la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta, obedeciéndole en todo, ¿verdad?, obedeciéndole, teniendo gratitud, ¿verdad?, y sirviéndole, porque Dios es fuego consumidor, dice ¿verdad?, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12. Y bien, mis hermanos, hemos terminado el capítulo 3. Si hay alguna pregunta sobre este capítulo o comentario, lo pueden hacer. ¿Una pregunta? Entonces, bendiciones a todos y que Dios nos guarde.